Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olvaid y en este episodio vamos a hacer una práctica. Vamos a ver cómo se empieza una canción en FL Studio Mobile. Más o menos cuáles son los pasos que normalmente deben de seguir, cuál es el flujo de trabajo, para que vean cómo se empieza la selección de sonidos, para ver cómo poner algunas notas, crear armonías, empezar a procesarlos un poco, hacer algo del arreglo dentro del playlist. Aquí solamente para que se den una idea de lo que es posible hacer, les voy a enseñar este proyecto que ya es una canción terminada, todo completamente con FL Mobile, no tiene nada externo, y que de hecho ustedes pueden encontrar el proyecto, lo pueden descargar, lo pueden ver en la parte de aquí arriba a la derecha, ya sea que quieran escuchar la canción completa o también bajar, comprar el archivo FLM para que ustedes lo puedan estudiar a detalle. Vamos a escucharlo un poquito. Ok, eso es algo de lo que ustedes pueden lograr con un poco de práctica, de paciencia. Y pues bueno, vamos a comenzar un proyecto nuevecito desde cero. Para eso vamos a ir en la parte de aquí arriba, vamos a seleccionar canciones y vamos a ponerle en nuevo, vamos a ponerle en new. Y vamos a seleccionar en empty, esto es un proyecto que esté completamente vacío. De repente cuando ya tengan más experiencia pueden utilizar algunas de las plantillas que vienen acá, dependiendo si ya tienen alguna idea de qué género quieren hacer. Pero por ahora vamos a empezar desde empty y vamos a darle continuar. Vamos a seleccionar el tempo. En este caso, pues bueno, vamos a seleccionar un tempo de más o menos 140. Me gustaría hacer un poquito de trance, pero realmente ustedes pueden hacer cualquier género. Si quieren tener una mejor idea de algún género en específico que ustedes quisieran hacer, les voy a dejar por aquí arriba a la derecha mi lista de reproducción donde enseño a hacer diferentes géneros musicales, como house, como trance, como psytrance, incluso también cosas que sean un poquito más orgánicas, ¿no? Como bachata, salsa, cumbia, etcétera. Hay un mundo de géneros ahí. Ok, vamos a dejarlo en 140 y de hecho me gustaría cambiar el tempo un poquito. Vamos a ponerlo en un poquito más arriba, vamos a ponerlo alrededor de 144 porque de hecho me gustaría hacer un pequeño experimento con un subgénero del trance que se llama psytrance o trance psicodélico. Muy bien, ¿cómo podemos empezar? Una idea puede ser empezar con los acordes, una progresión de acordes que a ustedes les gusten, dependiendo del género. Si es melódico, les recomendaría que empezaran por la composición, ¿no? Los acordes, la progresión de acordes, alguna melodía. Si les gustaría, a ustedes les gusta más la parte rítmica, en ese caso les recomendaría que empiecen por algunas percusiones. Aquí, como se trata de psytrance, normalmente necesitas una base sólida de un kick y una línea de bajo. Así que voy a insertar unos drums. Vamos a seleccionar algunos de estos, el que sea, y voy a cambiar los sonidos. De hecho, me gustaría tener por separado el kick del resto de los sonidos. Así que voy a utilizar este canal para que sea únicamente el kick. No voy a seleccionar nada más en este canal, voy a borrar los otros y voy a sustituir el de el kick. Vámonos aquí al de kicks. Y es algo importante, ¿no? Que desde el inicio ya tengan un sample que a ustedes les gusta. Mientras mejor sea la calidad del sample original, mejor es el resultado final que van a obtener. Muy bien, yo creo que podemos trabajar con este kick. Vamos a hacer un patrón sencillo, solamente así. Vamos a ver si lo modificamos un poco. Podríamos ponerle tal vez una envolvente un poquito más corta. Por ejemplo, tal vez ahí. Vamos a ver si podemos cambiar ligeramente con el stretch. Para ver si podemos modificar ligeramente el sonido.
Voy a dejarlo como por ahí más o menos. Vamos a poner unos cuantos efectos. Por ejemplo, podríamos poner tal vez algo de distorsión. Voy a poner una distorsión suave. Tal vez ahí. Escuchando antes y después para que no nos engañe tanto el volumen. Y ver si efectivamente estamos obteniendo un color o algo que nos guste. O sea, por ejemplo ahí. Muy bien, ahora lo que me gustaría hacer es una línea de bajo. Así que vamos a cerrar por aquí y vamos a poner un instrumento nuevo. Vamos a ver, no sé, por ejemplo, con el Super Saw. Y vamos a crear rápidamente nuestro propio sonido. Primero voy a poner unas cuantas notas. Por ejemplo, por acá más o menos. Y el Psytrance, vamos a hacer un poquito de zoom, suele tener notas cortas, continuas, más o menos de esta manera. Vamos a tomar este, lo voy a poner una octava más abajo. Voy a copiarlo. Lo voy a volver a pegar por acá. Ok, el sonido es bastante molesto, así que vamos a transformarlo. Solamente quería poner un poquito algunas de las notas para darnos una idea del ritmo que quiero que siga. Vamos a abrir el sintetizador. Vamos a poner, por ejemplo, un filtro más cerrado. No sé, tal vez ahí podemos cambiar un poquito la forma de onda. Vamos a poner un poquito de detune. Vamos a cambiar un poquito más la envolvente. Más o menos ahí. Vamos a terminar de modificarlo con un poco de ecualización. Por ejemplo, voy a poner aquí un ecualizador paramétrico. Voy a quitarle algo de frecuencias por aquí arriba. Tal vez estas vamos a quitarle más. No sé, por ejemplo, algo ahí. Podríamos hacer también un ligero refuerzo. Voy a quitarle algo de subgraves. Y bueno, esto ya son conocimientos que de repente deben de tener en cuanto a mezcla y masterización. Es algo de lo que explico en los otros cursos que he dejado para ustedes desde que comenzó esto, ¿no? El de mezcla y masterización, diseño de sonido. Ok, vamos a darle un poquito más de movimiento. Vamos a ponerle un auto-docking. Ok, podríamos poner también un poquito de distorsión para ver cómo podemos transformarlo. Ahora yo quiero que la distorsión vaya antes del docking, así que voy a moverlo hacia arriba. Incluso podría poner la distorsión antes de la ecualización, así que lo voy a volver a mover hacia arriba. Ok, vamos a ajustar un poquito más por acá. Ok, vamos a crear ahora otra pequeña secuencia de
Vamos a poner un 909, un kit 909 para apoyar, ¿no? Ok, podríamos utilizar tal vez este, solo cambiándole el pitch para que no suene con frecuencias tan medias. Vamos a poner este cada 2 tiempos. Y voy a bajarle un poquito también el volumen a este. Voy a cambiar otra vez el pitch. Este también quiero que suene un poquito corto. Ok, voy a cambiar el envolvente. Voy a poner un platillo abierto, que es algo también muy típico. Vamos a poner un volumen bajo y voy a cambiar ligeramente también la envolvente de este, que no suene tan largo. Vamos a jugar un poquito con el panorama. Por ejemplo, este lo pongo hacia la izquierda, este a la derecha. Ok, vamos a crear, por ejemplo, ahora voy a poner que esto se repita un poco más. También la percusión. Para mantener aquí todo en orden voy a mover este hacia abajo para que las percusiones queden juntas. Ok, vamos a hacer una línea de bajo un poquito más elaborada. Simplemente con eso era para darnos una sensación del ritmo, pero ya que lo tenemos. Ok, más o menos ahí. Quiero que tenga esta duración, ¿no? Vamos a volver a duplicar todo esto. Voy a darle copiar y lo pego por aquí. Y vamos a hacer una progresión. Aquí la progresión, de nueva cuenta, ya tendrán que tener ustedes un poquito de conocimiento de teoría musical. Que si lo quieren ver, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha, mi curso de teoría musical. Vamos a cambiar, por ejemplo, esto. Estoy en una escala de la menor. Por ejemplo, a ver eso cómo suena. Ok, vamos a agregar alguna otra cosa más. Por ejemplo, tal vez podremos hacer un pequeño ritmo con un plug o con un pad. Vamos a ver qué pads tenemos por aquí. Por ejemplo, ese. Vamos a ponerlo sobre la nota de la. Y vamos a hacer que se repita ahí un par de veces. Ok, vamos a poner ahora un pequeño plug. Creo que podría funcionar. Puede ser con Minisynth, pero vamos a seleccionar otro. Ya usamos Minisynth, usamos Super Saw. Vamos a usar otro de los que tenemos por aquí. ¿Qué les parece si, por ejemplo, ahora usamos GMS? Vamos a utilizar GMS. Agarramos algunos de los sonidos que tienen por acá. No sé, por ejemplo ese. Y vamos a improvisar un poquito a ver si podemos obtener alguna melodía.
No sé, tal vez por ejemplo eso. Vamos a tratar de grabarlo en vivo para usar otra de las funciones que hemos visto en el curso. Ok, ahí quedó un poco mal tocado todo esto. Vamos a tratar de arreglarlo. Vamos a seleccionar todo. Vamos a cuantizarlo. Ok, aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Este quedó descolocado. Ok, vamos a poner ahora, por ejemplo, un clip de audio. Un efecto de bajada, tal vez. Por ejemplo, ese. Vamos a ponerlo por aquí. Y hay que bajarle el volumen. Suele estar bastante alto esto. Ok, está bastante largo. Vamos a tomar todo esto. Y podemos empezar a hacer algunos cambios en el arreglo. Por ejemplo, aquí que la última parte no tenga 4 kicks, que aquí ya no tenga estos 4, que de repente la melodía voy a arrastrarlo para que comience a entrar tal vez a partir de acá. No, esas cosas ya ustedes las pueden empezar a arreglar dependiendo del género musical. Ok, ahí está. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora alguna automatización, ¿no? Para que, no sé, tal vez vaya entrando la línea de bajo. Podría ser. Vamos a seleccionar aquí la línea de bajo. Vamos a poner nosotros un filtro adicional. Aquí está un filtro, un low pass. Ok, sería algo más o menos como eso. Vamos a crear el clip de automatización. Y queremos que vaya haciendo cierto movimiento, que vaya bajando, suba y luego tal vez... ¿no? Algo más o menos como eso. Ese es el movimiento que quiero que haga. Ok, vamos a hacer esto para que comience desde atrás y lo voy a extender un poquito más aquí desde la barra 5, ¿no? Es donde queremos que haga este movimiento, así que lo voy a mover. Algo más o menos así. Ok, vamos a suponer que ahora queremos meter otra melodía. Voy a poner ahora un super saw. Vamos a usarlo otra vez, pero ahora va a ser un lead. Por ejemplo este. Y vamos a crear alguna especie de patrón rítmico. Voy a hacerle por aquí un zoom. Voy a dejarlo también en solo para no escucharlo además. Y por acá podríamos... vamos a dejar que esto dure
es exactamente esto. Por ejemplo, algo así, y que tal vez vaya haciendo algunos saltos. Por ejemplo, así lo voy a copiar, lo pego aquí adelante. Ya tengo la estructura rítmica, solamente quisiera hacer algunos cambios. Que vamos a cambiar, por ejemplo, aquí, una nota más arriba. Y aquí tal vez podríamos subir todavía más. Aquí todo esto ya dependerá de estar invirtiendo un poco más de tiempo. Voy a seleccionar aquí un par de patrones, lo voy a volver a extender. Aquí, por ejemplo, quisiera hacer una copia de esto, pero no volver a poner un patrón distinto, aunque solamente son 4 kicks, es algo relativamente fácil de hacer. Puedo copiarlo y aquí lo vuelvo a pegar. No es exactamente el mismo patrón, lo mismo podría hacer aquí. No, para que los silencios no sean un obstáculo, ¿no? Para volver a poner el mismo patrón. Ok, y pues bueno, esto es solamente un poquito de todo lo que es posible hacer dentro de FL Mobile. Evidentemente, esto apenas sería una maqueta muy básica de una idea que ustedes pueden seguir desarrollando hasta tener una canción completa. Así que espero que con esto hayan al menos entendido cómo es el flujo de trabajo dentro de FL Mobile, ¿no? Cómo se comienza una canción, cómo se empiezan a poner algunas ideas, se empiezan a combinar, de repente funcionan, a veces no, y hay que seguirlo intentando, y mientras más practiquen va a ser mucho más fácil y más rápido que puedan crear más y mejores canciones. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Y falta un último video donde les voy a dar un par de tips adicionales para que puedan sacarle el máximo provecho a FL Studio Mobile. Por último, si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbetmusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.